Buenos días, buenas tardes, buenas noches muchachos. Este es el primer video del curso que vamos a impartir sobre Introducción a Eventos Independientes. Y vamos a comenzar con una breve historia del estudio de la probabilidad estadística, ya que es de suma importancia poder comprender de dónde vienen todas estas definiciones, teoremas e ideas que tenemos sobre la probabilidad. Pudiéramos decir en tal caso que el estudio de la probabilidad proviene del lanzamiento de huesos provenientes de las patas de las ovejas en Babilonia. Pero bueno, más adelante vamos a ir aclarando todas estas cosas para así comprender en su totalidad los eventos independientes. Los objetivos de esta clase son: aquí buscamos que ustedes puedan relacionar los orígenes del estudio de la probabilidad estadística por medio de una breve historia del estudio de la probabilidad estadística. Hace unos segundos comenté que pudiéramos decir que el estudio de la probabilidad viene del lanzamiento de huesos. Ustedes sabían que hace aproximadamente 1200 años antes de Cristo, en una civilización conocida como Asiria y Sumeria, ubicada entre el río Éufrates y Tigris, lo que hoy conocemos como Irak. Aquí podemos observar un mapa donde podemos ver que Asiria comprendía esta zona en esa época. Ahora, el pueblo asirio y sumerio poseía una cantidad de juegos de azar. Entre ellos estaba el lanzamiento del astrágalo. El astrágalo es un pequeño hueso que contienen la mayoría de los mamíferos, que está ubicado en la parte superior del pie. Ahora, los asirios utilizaban este peculiar hueso porque podía lanzarse y caer en 4 posiciones diferentes, lo cual permitía que se podían hacer juegos de azar con tan solo 4 posibilidades. A pesar de que los asirios hicieron muchos avances en la matemática, no tenían la idea de probabilidad todavía. Solo una somera idea de lo que pudiera ocurrir o lo que no pudiera ocurrir. Más adelante, a través del trayecto de la historia, a pesar de que en Grecia, Roma y a principios del medioevo también existían juegos de azar, pero no es hasta la época del Renacimiento o en la época tardía del medioevo podemos encontrar ciertos acercamientos sobre el estudio sistemático de la probabilidad. Ahora, antes del medioevo, uno de los primeros registros que se pueden conseguir sobre estudios en la probabilidad y sobre todo en el ámbito de los juegos de azar, podemos conseguir a Richard de Furnivall. Escribió un poema llamado De Bétula, que podemos ver acá, donde él explica que al lanzar 3 dados de 6 caras, las combinaciones posibles eran 216. Ahora, la importancia de esto es que son los primeros vestigios del estudio de la combinatoria. No se preocupen, más adelante vamos a ir hablando sobre la combinatoria. Ahora, este descubrimiento
que tuvo que hacer Richard de Fornival, lanzamiento por lanzamiento, más adelante Galileo demostró que simplemente esto es igual a 6 al cubo. Como son 3 dados, las posibles combinaciones vendrían a ser el lanzamiento de cada dado. Pero recordemos que apenas estaban empezando todos estos vestigios de tratar de conocer de dónde vienen las cosas. El ser humano siempre tuvo la motivación de poder entender su naturaleza para poder dominarla o por lo menos adaptarse a ella. Por eso es que todos los descubrimientos matemáticos han sido gracias a la necesidad del hombre de contar, de calcular, y en este caso, a través de los juegos de azar, poder ganar o poder calcular la probabilidad de perder. Más adelante entra un personaje muy importante, italiano, nacido en el año 1501 y fallecido en el año 1576, quien es Giordano Cardano. Girolamo Cardano, o Gerolamo, como se pueden encontrar en los libros, escribió un libro muy importante para la época y para el estudio de la probabilidad estadística llamado Liber de Ludo Alae, en latín, que significa el libro de los juegos de azar. Cardano era un jugador empedernido de dados y cartas. Por lo tanto, pues estaba sumamente interesado en, por supuesto, no poder perder dinero. Por eso este libro, según los historiadores, es el primer libro sobre los juegos de azar. En él, Cardano pues explica y da datos sobre cómo hacer una apuesta y sobre todo cuándo te podían hacer trampa en una apuesta. Entre tantos temas que Cardano abordó en este libro, una de su gran importancia es que él empieza el estudio de lanzamientos seguidos de dados. Y él asignó un número entre 0 y 1 para indicar la probabilidad de ocurrencia de un suceso cuyo resultado se desconoce, basado en el número total de resultados y el número de resultados favorables. O sea, es uno de los primeros que se acerca a la definición clásica de probabilidad, que vendría a ser, que sería el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Después del gran aporte de Cardano, entra en la escena Fray Luca Pacioli. Fray Luca Pacioli, nacido en 1445 y fallecido en 1517, escribió un libro, Suma de aritmética, geométrica, proporciones y proporcionalidad. En él propone un problema clásico de apuestas, ya que como estaban estudiando las apuestas, también estaban empezando a estudiar cuándo es favorable apostar y cuándo no es favorable apostar. Y también se empezaba el estudio de la justa repartición de las apuestas. Pacioli en su libro nos muestra este problema. Un juego en el que el premio es de 22 ducados, que consiste en alcanzar 60 puntos, se interrumpe cuando un equipo lleva 50 puntos y el otro 30. Y 3 arqueros que compiten por un premio de 6 ducados
lanzan flechas hasta que uno de ellos haga 6 dianas, siendo interrumpidos cuando el primero de ellos lleva 4 dianas, el segundo 3 y el tercero 2. ¿Cómo se deberían repartir las ganancias? No vamos a entrar en detalles con este problema, pero sí vamos a acotar que es de suma importancia, ya que recordemos que Cardano, que vivió en este mismo siglo, no estaba de acuerdo con la solución de Pacioli. Pacioli nos dice que la proporción debía ser de 5 a 3. Cardano no estaba de acuerdo con esto. Él propuso la suya, pero lamentablemente también estaba equivocada. Recordemos que el estudio de la probabilidad puede a veces ser engañosa. Podemos pensar que el hecho de que en las noticias digan que hay el 80% de que vaya a llover, tendemos a pensar de que va a llover. Ahora entra Niccolo Tartaglia. Niccolo Tartaglia, quien nació en 1499 y murió en 1557, italiano también, intentó resolver la problemática en torno a la distribución de las ganancias e incluso criticó la solución encontrada por Pacioli. Sin embargo, Tartaglia posteriormente señalaría que su solución era más jurídica que exacta desde la perspectiva matemática. Recordemos que estamos en la época final del medioevo, donde la iglesia cristiana católica tenía un poder increíble y la mayoría de los avances matemáticos, astronómicos, eran empañados por la idea del destino impartido por la iglesia. Por eso era en esa época un poco difícil de comprender la idea de aleatorio, ya que si existe un destino, ¿cómo es posible que pueda haber situaciones aleatorias? Ahora, en estas fechas, en el siglo, ya entrando el siglo XVI, cae el medioevo y comienza el Renacimiento. Uno de los abanderados en el Renacimiento, gracias a su gran aporte científico, fue Galileo Galilei. Con la entrada de Galileo Galilei a la escena del estudio de la ciencia, recordemos que él nació en 1564 y murió en 1642. Ahora, Galileo Galilei, todos lo podemos conocer por su descubrimiento de la rotación de las lunas de Júpiter, por lo cual casi le cuesta la vida. Pero Galileo no solo inventó el telescopio, descubrió la rotación descubrió que habían lunas o satélites que orbitaban Júpiter, lo cual contradecía el sistema aristotélico donde la Tierra era el centro del universo y todos los cuerpos celestes, incluyendo el Sol y las estrellas, circulaban dentro de él, alrededor de él, perdón. Entre sus tantos intereses también se preocupó por estudiar la naturaleza de la aleatoriedad, sobre todo en el lanzamiento de dados. Todas estas ideas las recogió en su libro sobre la puntuación en tiradas de dados, donde él calculó, como antes habíamos acotado, que si se lanzan 3 dados, y cada dado
tiene 6 caras, entonces las combinaciones posibles serían 6 al cubo, que es igual a 216. El mismo resultado que Richard de Fornival había escrito en su poema de Betulla. Galileo no solo se preocupó por este tipo de estudios, también ofreció sus respuestas a diferentes problemas con dados, como por ejemplo, de cuántas maneras diferentes se puede lograr cada una de las puntuaciones entre 3 y 18 al lanzar 3 dados. Ya que recordemos que al principio los juegos de azar, donde los dados estaban involucrados, los premios se daban gracias a la puntuación de las tiradas de los dados. Todo este interés que tuvo Galileo sobre el lanzamiento de dados también tiene un incentivo, que fue un jugador le indicó a Galileo que al lanzar 3 dados, la suma 10 aparece con más frecuencia que la suma 9. Si lanzamos 3 dados y la suma es 9, hay 6 diferentes posibilidades. Y para 10 también las hay. Pero en ese entonces pensaban que, a pesar de que en la experimentación demostraba otro resultado, se tendía a pensar que eran equiprobables, tener la suma 9 o 10. Más adelante Galileo demostró que la suma de 9 aparecía con más frecuencia. Gracias a todos estos avances por parte de la matemática y el estudio de la probabilidad, y gracias a la evolución y complejidad de los juegos de azar, entra un personaje importantísimo que va a desencadenar realmente el estudio sistemático de la probabilidad y la estadística, quien es Antoine Goumbaud, conocido como el Caballero de Meray.